Sí, está bien. Pues grabación ya. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Como decía, tenemos un pequeñito problema con el tema del servidor live de YouTube, que no sé por qué no está conectado. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la grabación directamente y luego ya lo subiremos a Zoom. A YouTube. A YouTube, totalmente. Estamos Entonces, solo por Zoom. Estamos solo por Zoom, sí. Estaré pendiente por si alguien que se quiere conectar a YouTube no puede, pues que le mandamos a Bien, Zoom. pues hoy cerramos un poco, aunque hay mucho para hablar y que podríamos seguir hablando muchos más días, quizá hagamos algún monográfico sobre algún tema específico de lo que estamos hablando hoy. Bueno, pues seguimos con el tema de el para qué enfermamos y la semana pasada dejamos en epigenética, entonces queríamos profundizar hoy un poquito más y también hablar, Yolanda tendrá luego una oportunidad también al final para hablar de la epigenética, como os decía, y hablamos el otro día, nuestro comportamiento, el entorno externo influye sobre nuestros genes, sobre las proteínas que son los ladrillos que constituyen y construyen nuestra estructura humana, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces vamos al final habrá unos minutos que hablará también Yolanda sobre la neurociencia y cómo afecta también a nuestro comportamiento, que también nos va a ayudar a entender los procesos de la mente. Entonces, bien, como siempre, pues hacemos una introducción del círculo de conciencia y amor. Antes de la introducción vamos a recordar lo que hacemos en estos encuentros. Primero vamos a hablar de todo lo que ha comentado Enrique y de lo que va a hablar Yolanda durante una horita, y después haremos nuestra habitual meditación de aproximadamente media horita, 20 minutos, media hora, entre las 8 y 8 y media, y de 8 y media a 9 pues hacemos nuestra visualización y abrimos los micrófonos para participar, preguntas, compartir, etcétera. Vale, entonces empezamos recordando que el Círculo de Consciencia y Amor es una iniciativa completamente abierta para todo tipo de personas que están interesadas en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la consciencia y la expansión del amor, que estamos ayudándonos, apoyándonos para evolucionar de forma conjunta y compartir conocimientos sin ningún tipo de dogma, Sí, religión, creencia, filosofía, sino simplemente desde la propia experiencia y desde la iniciativa de compartir, sin más, sin ningún otro tipo de interés. Entonces, estos encuentros son gratuitos, los estamos haciendo semanalmente, ahora online, pero en el principio empezamos a hacerlos presenciales en el Centro Conciencia 8, en Madrid, y esperemos que pronto podamos volver a hacer alguno presencial, aunque bueno, online está funcionando fenomenal y para todos es súper cómodo, sobre todo también porque estamos abriéndonos a otras ciudades, a otros países, estamos ampliando fronteras y de hecho el Círculo de Consciencia y Amor nace con un espíritu internacional, no solamente para quedarnos en Madrid, sino que queremos expandir círculos por todo el mundo para que podamos seguir expandiendo la consciencia y el amor a través de este tipo de charlas y compartir conocimiento y experiencias. Eso es. Bueno, aquí podéis ver, siempre lo ponemos también para recordar los espacios abiertos y cuando salíamos, ahora ya estamos empezando. De nuevo ya podemos empezar a salir. Como decía Emma, en breve espero que nos reunamos también allí con Yolanda y los que queráis estar y continuaremos también nuestra andanza, tanto online como presencial. Y bueno, la perspectiva que siempre os comunicamos, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos el mismo resultado y que pongáis vuestra mente en un estado de abierto, open, ¿no? Para que, aunque no entendáis del todo, a veces no resuene, porque vuestra mente y las creencias, esas programaciones que todos tenemos, ¿no? Desde pequeños, a veces os hagan rechinar, ¿no? Un poco la mente, pues dejarlo no puede ser. No se trata de que nos creáis, no se trata de que cambiemos vuestra perspectiva del mundo. Sí que de alguna forma nuestra intención es ayudaros a recordar, ayudaros a abrir esa conciencia de amor para que también vayáis recordando quiénes sois, quiénes somos, a qué hemos venido aquí
y podáis ser más felices realizando vuestro propósito y misión de vida. El contexto, como siempre os contamos, estamos saliendo de una era de Acuario, entrando en una era de Acuario, saliendo en una era que, como ya os decimos muchas veces y ahora veréis, pues está cerrando 26.000 años, y lo cual implica que este cambio hacia estos, dicen que 1000 años de paz implica un cambio de paradigma, un cambio de salto a una conciencia mayor, a una espiritualidad mayor, tanto con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con el planeta sobre todo, y que la crisis, que como veis ya estamos viendo y creemos que, bueno, pues lógicamente va a ir avanzando porque lo nuevo, tiene que sustituir a lo viejo. Siempre ocurre así, lo hablamos el otro día de la teoría del caos, que al fin y al cabo todo caos tiene un orden, no es casual. Entonces, bueno, pues esto es un símbolo o sinónimo de evolución, quiere decir que estamos evolucionando. Crisis precipita la evolución, como decía Bruce Lipton. Sí, estamos yendo hacia un nuevo mundo que creemos que será totalmente mejor, sorteando ya y pasando esa asignatura pendiente que tenemos con la materia, con el ego, con las envidias, con los rencores, con el dinero, con todo lo material, y pasando esa seguridad que creemos tener aquí a una seguridad interna, a una seguridad que es la conexión con nosotros, pero con nuestro ser más esencial, más espiritual, y con todos esos sistemas multidimensionales que nos rodean y nos apoyan. De hecho, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?, con esta pandemia mundial, es quizás también los inicios de este cambio de paradigma, ¿no? Sí, porque totalmente. Todo esto que está ocurriendo nos ayuda a abrir la mente, a plantearnos muchas cosas, a cuestionarnos las creencias, inclusive también a cuestionarnos nuestro sistema de valores y cómo tenemos montado el mundo tal y como lo conocemos. Sí, de vez en cuando siempre decimos lo mismo, ¿no? Que al principio, hasta en los tiempos antiguos, se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra, o sea, la Tierra era lo único y todo dependía de nosotros, el humano era Dios y todo estaba dando vueltas. Luego se demostró que no, que al final la Tierra pertenecía a un sistema solar. Después nos hemos dado cuenta que este sistema solar sigue girando alrededor de otro sistema central, de las Pléyades, que sigue girando dentro de nuestra galaxia alrededor de ese agujero negro, ¿no? el sol central de la galaxia. Y como veis en esta diapositiva que os ponemos siempre, estamos cerrando una época de 26.000 años y nuestro sistema solar está entrando en un tiempo único, nuevo, que hacía muchísimos miles de años no ocurría, en el que entramos a una primavera cósmica de alguna forma, podemos llamarlo así. Como decíamos antes, que la espiritualidad será lo más importante, la cooperación, la conexión con todo. La era del despertar, la hora, sí, de la conciencia, de la compasión, es la era de del corazón, de todo lo que son las emociones elevadas que tienen que ver, pues como estás diciendo, con la espiritualidad. Entonces es una era apasionante y no estamos en este momento por casualidad. Todos los que hemos elegido vivir este momento y venir a la Tierra ahora, realmente es porque venimos también con una misión y un propósito. Sí. Entonces, cuanto más, y lo hablamos en las primeras conferencias del Círculo, o sea, hablamos de misión y propósito de vida, cuanto más sigamos este propósito y misión de vida, no es en qué estoy trabajando, da igual el oficio, sino para qué hemos venido de verdad, que es una misión y un propósito de vida, digamos, espiritual, energético, con un contenido más de ayuda y de experiencia, de ser felices, de experimentar aquí, de aprovechar este bello planeta, ¿no?, que tenemos, no de destruirlo. Pues veremos que nuestras enfermedades y todos los problemas que aparentemente solemos tener van a ir desapareciendo paulatinamente, porque ya vamos a seguir más los sincronismos, lo hablamos también el otro día, las señales, que son sinónimo de que ya estamos empezando a entender para qué ocurre esto, no por qué ocurre, sino para qué hay detrás del telón de fondo. Porque como hemos visto también, cuando ya estamos conectados con el corazón y estamos tenemos más activados los chakras superiores, también desarrollamos mayormente la intuición. Sí. Entonces estamos ya no tanto en la lógica, en lo mental, en lo racional, en toda la parte material, sino que ya estamos viendo esa parte invisible, esa parte más intangible de la realidad y también más a un nivel multidimensional, ¿no? Y tenemos una conexión más auténtica con nuestro ser verdadero.
Bien, entonces retomamos. Creíamos importante que era profundizar un poquito más en lo que es la epigenética. Como decíamos, nuestra finalidad no es sustituir ningún médico ni ningún procedimiento externo, sino simplemente daros nuestra opinión personal de los autores que también citamos, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues podáis discernir realmente las diferentes posibilidades que tenemos, tanto alopáticas como energéticas, Claro. como alternativas, en entender nuestros propios procesos de enfermedad y tomar responsabilidad. No somos médicos ni científicos, somos investigadores y buscadores de conocimiento. Entonces, como decíamos el otro día, que es importante, la epigenética, el prefijo epi significa que es por encima o más, un poco más alto de la genética, por eso estamos diciendo más allá de la genética. Resumiendo un poco lo que os comentábamos el otro día, creo que ya a estas alturas, creo que esta es la 14 conferencia, ¿no?, que estamos dando, 13 o 14, la energía es la fuente de todo, ya os hemos demostrado, dentro de lo que es posible demostrar, a veces la energía, como demostrar que es el amor, porque es intangible, o que es la luz, porque es intangible, pero son realmente longitud de ondas, ¿no?, que están navegando, fotones que están navegando por el aparente vacío. Entonces, bueno, la energía es fuente de todo, ¿no?, incluido nuestros cuerpos. Ya hablamos el otro día que realmente en un microscopio ya potente de barrido veréis que si enfocáis sobre nuestro cuerpo llegaréis a un punto en que todo es vacío, son átomos, son partículas, vibración, veréis girando continuamente como si fueran pequeños tornados, pero realmente veréis vacío. O sea, es como el microcosmos, es como el macrocosmos. Si miramos al espacio, veréis que de alguna forma también con un telescopio todos son estrellas que podríamos asimilarlas a nuestras redes neuronales del cerebro o del corazón, que también hablamos el otro día. Y qué bueno que la experiencia material que experimentamos como materia sólida no es así, es una ilusión. También lo comentábamos, no es más que energía en movimiento, y que la materia de alguna forma sería el estado más denso de esta energía, por lo cual nuestro ojo, nuestra visión hace que, aunque está en vibración, la para. Veréis que muchas cámaras sacan fotos de cosas, luces, orbes, y que el ojo no ve, y es porque tiene una capacidad limitada, y lo que hace es parar esa vibración y verla como una imagen. Pero hay mucho más allá, todo está en movimiento, todo es energía, ¿no? Entonces, la importancia de hoy y de estos días pasados que os hemos dicho con respecto a la enfermedad es que el entorno, de alguna forma, el comportamiento que podemos llamar, afecta a esos genes en cómo, con respecto a nuestra enfermedad y a cómo nos sentimos. O sea, no heredamos directamente todo lo que, porque ya nacimos así, porque mi padre tuvo esto, mi madre tuvo aquello, mi abuelo le pasó, pues yo ya estoy destinado a heredar lo mismo. Bueno, pues os hemos querido ir demostrando, pues con información, con investigaciones de científicos que también son médicos y que realmente están trabajando en esta clonación incluso de células madre, ¿no?, que de alguna forma no es así, ¿no? Que no hay determinismo genético. No hay determinismo. Y realmente lo fascinante de la epigenética es también cómo ya está uniendo espiritualidad y ciencia. Totalmente. Hablábamos también el otro día de cómo había ocurrido esa separación entre la ciencia y la espiritualidad, dejando la espiritualidad únicamente todo lo que es el conocimiento de lo invisible, del reino de lo intangible, a la iglesia, a la religión, y la ciencia pues no quería meterse ahí y se metió en lo que es el materialismo científico, ¿no? Entonces, ahora ya en estos momentos pues estamos viendo, ¿no?, cómo ya la ciencia, a través también, y la física cuántica, está buscando esa parte espiritual, volviendo a unir ciencia y espiritualidad, que realmente son dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, pues como veis aquí, que es el resumen que hicimos el otro día, bueno, pues es el estudio, la epigenética de estos rasgos celulares, cómo los factores externos o ambientales activan y desactivan nuestros genes, cómo podemos comprender esas señales del entorno, que hoy ya profundizaremos un poquito más acá, y trabajar para que recuperar ese famoso poder que hablamos que hemos perdido porque hemos cedido nuestro poder interno hacia los demás, hacia la sociedad, hacia los médicos, que ocurre, hacia las farmacéuticas y hacia todo el entorno en sí mismo, ¿no? Da igual que incluso pueden ser nuestros padres, nuestros familiares, nuestros maestros, a veces los políticos. Los políticos estamos dejando a lo externo, por decirlo de alguna forma, y sin meternos con nada en especial, estamos dejarlo fuera, en vez de entender que todos los procesos están de alguna forma ocurriendo internamente.
¿Qué queremos decir con esto? Pues que podemos controlar realmente nuestra genética, que podemos modificar nuestra biología entendiendo y aceptando solamente lo que viene de positivo, lo que nos hace más, lo que nos hace expandirnos, no lo que nos contrae, no lo que los rencores, no lo que nos hace generar pensamientos y emociones de vibración baja, que es lo que hablábamos con el tema de los chakras, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, nos permite transformarnos, adaptar, evolucionar y recuperar ese poder. Esta es una definición, ya os hablamos la semana pasada, de Bruce Lipton, que es un científico, médico, también profesor de medicina, que lleva investigando en genética y en epigenética ya más de 50 años, clonando células madre. Y bueno, pues esta definición es muy interesante, dice que nuestros genes son solamente un plano, ¿vale? Como una guía para construir nuestra estructura de proteínas, ahora hablaremos de proteínas, que están correlacionados con las enfermedades, pero no son realmente la causa de ellas. Entonces, considera esto, que lo decíamos también, solamente hay un gen al que se le considera científicamente el causante de 6 enfermedades, pero el resto puede estar generado por múltiples genes, más de 150, lo cual nos lleva a la conclusión de que este ADN puede estar manipulado por las proteínas, pero no al revés. Y bueno, pues para un mismo plano genético hay más de 3.000 posibles versiones de proteínas, que ahora hablaremos qué son. Aunque voy a intentar hacerlo de una forma simple, bien, porque sí es importante entender qué son las proteínas. Aunque es un tema que es bastante técnico y científico, he querido sacar las líneas, y si tenéis alguna duda, pues la podéis pasar después y la solucionamos hoy o el próximo día. Pero sí es importante definir qué son. Entonces, podríamos, en base a esta investigación también que ha hecho Bruce Lipton, como muchos otros científicos e investigadores dentro de la epigenética, podríamos definirlas como ladrillos, para que lo veamos mucho más fáciles, como igual que hacemos una casa con los que están construidos nuestro cuerpo. Entonces, entender que estas proteínas, que están, digamos, normalmente en las membranas de nuestras células, bien, que son la membrana de la célula, entender que es la que permite pasar lo bueno, lo positivo o lo negativo a la célula, la que convierte una célula en saludable o cancerígena, es a través de la membrana, a través de estas proteínas, que es donde queremos llegar hoy. Entonces se juntan con otras, es simplemente que lo sepáis, como veis esta imagen que hay aquí, y como si fueran collares de perlas o si fuera una tira de espagueti, entender que cada proteína sería como un trocito de esa cadena que estáis viendo aquí, ¿bien? O en un collar de perlas podría ser cada perla, ¿bien? Entonces lo podemos comparar así. Entonces, bueno, pues estas cadenas de proteínas o aminoácidos tienen cargas positivas o negativas. Pensar en los imanes, que va a ser mucho más fácil. Un imán, lo habéis hecho la prueba todos, tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Bien, cuando unimos dos imanes, si los unimos desde el mismo polo, se repele. Pero si lo unimos desde polos diferentes, se atraen, y no solamente se atraen, se juntan. Pues al juntarse van creando, si tuvierais 10 imanes y los posicionáis, vais a ver que ellos lo hacen solos. Va a llegar a un punto que tenéis como un mecano, un Lego, una pequeña estructura que se ha creado sola, casualmente, a partir de campos electromagnéticos, ¿vale? O magnéticos en este caso. Bien, entonces lo importante de esto es que estas cadenas, pensad, proteína, nos juntamos, tenemos una tira, un espagueti, se vuelve a juntar y va creciendo, se doblan sobre sí mismas. Es como pensar cuando una carga negativa se junta con otra negativa, se repele. Entonces pensar que estas propias cadenas, estos hilos, se replegan a sí mismos, lo cual van haciendo poco a poco, pensarlo a mayor escala, que tenemos poco a poco como una bola, puede ser como una bola de lana, como una bola de confeti, se va haciendo una. Si lo lleváramos a un símil del cuerpo humano, acaba siendo lo que veis en la imagen, una mórula o ya un conjunto más grande o moléculas que ya van construyendo pues, los componentes de nuestro cuerpo o otros biológicos. ¿Bien? Entonces, bueno, pues estas proteínas al combinarse, que es lo importante que entendáis, con señales del medio ambiente, en pensar que todo allá afuera, estamos recibiendo continuamente señales wifi, señales microondas, señales cósmicas, tormentas solares que sabéis que afectan, rayos cósmicos, estamos siendo afectados por todo. Entonces, entender, se dice que esta pandemia que estamos sufriendo, todo es vibración, tiene que ver mucho con el aumento de los campos electromagnéticos vía radiaciones, señales wifi, satélites, que nos están afectando. Entonces el cuerpo originariamente no está preparado para soportar tantas cargas. ¿Qué hace? Que al combinar estas proteínas, entender como ladrillos de moléculas,
al ser afectadas por estos campos externos, pensar en el imán, se repelen, se atraen, o sea, generan, digamos, señales positivas o señales negativas. Estas señales positivas o negativas pueden ser comportamientos, que luego lo veremos, pueden ser que nuestras células sean saludables o que no sean saludables, ¿bien? O que puedan enfermar. Entonces, al cargar, como esto que os estoy contando, al recibir una señal, si recibe una misma señal positiva o negativa, lo que hace es repeler, o sea, la propia proteína o esta repele o atrae o deja pasar, al estar en la membrana de la célula, deja pasar lo que viene de fuera. Entonces, si esto que viene de fuera, te diría, es amigable, es positivo, pues bien, pero si no lo es, que en muchas ocasiones no lo es, estamos abriendo una puerta a que entren vibraciones, señales que van a perjudicar nuestro cuerpo y nuestra mente y todo lo que viene detrás. Entonces, la célula, cuando la proteína esta empieza a moverse, también usa este movimiento como gasolina, digamos, como materia prima para llevar a cabo pues, lo que conocéis como pues, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, o sea, empieza a utilizar estos movimientos como proteína o como gasolina, como decía. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que este movimiento, todo movimiento crea una acción. Pues este movimiento crea un comportamiento, o sea, en la célula, en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo, al estar hecho de estos grupos de proteínas, pensar ya que ya era un ladrillo al principio, pero ahora ya tenemos una casa, que es nuestro cuerpo, pues al estar afectado por ahí, lo que va a ocurrir es que cuando se mueve, bien, va a afectar ese cuerpo, esa casa, y puede, como decía, si no es positivo el tema, pues puede derrumbar una zona o puede enfermar una parte del cuerpo. Bien, resumiendo, que es lo importante y lo que veis en esta fórmula, que es muy importante. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento es igual a las proteínas, a este conjunto de moléculas que componen las células de nuestro cuerpo, más las señales del entorno. ¿Qué quiere decir? Que si estas proteínas que son puras, pensar que cuando nacemos con el disco duro, como me gusta a mí decir, a cero, está nuevo, como un niño, pero según vamos avanzando con edad, según vamos experimentando, nuestro disco duro interno, nuestra memoria interna se va llenando y no siempre se llena de lo más positivo. Pensar ahora mismo en vuestros ordenadores, vuestros computadores, ¿qué está ocurriendo? Estáis llenándolos, pero llega un punto que ya hay que formatearlos de nuevo porque ya todo está, tenéis información, pero también puede que tengáis algún virus, tenéis excesivos email, tenéis una cantidad excesiva de información que ha hecho que el rendimiento del ordenador o del computador sea más lento y es debido a lo que se llama en inglés un malware o a lo que es esas programitas o rutinas que pueden estar, son físicas, mentales, emocionales, que están impidiendo que nuestro cuerpo funcione como cuando nació. Por eso envejecemos y por eso acabamos muriendo. Realmente no tendría que ser así ni tan rápido. Se dice que el cuerpo humano está preparado para vivir muchos más, cientos de años más, pero de alguna forma con estos comportamientos, en la alimentación que le estamos dando. Y las creencias. Y las creencias, sobre todo, que la peor alimentación no es la física. Decía un gran sabio que no es lo que comas, sino lo que entra a tu mente, lo que tu mente se alimenta, o las emociones que atraviesas, son lo que va a depender después de tu cuerpo, ¿no? Resumiendo, entonces, las proteínas, estos ladrillos combinadas con las señales del entorno, debido a estos movimientos, crean todas las funciones. Entonces, esto es muy interesante porque nuestras células están reaccionando continuamente a nuestro entorno, a nuestras conversaciones, a las frecuencias, a la energía que tenemos en una habitación, en una sala, en una calle, a la contaminación. Totalmente. Están afectándose por todo. Pensar en una célula como si fuerais una célula, ya sabéis que es pequeñita, microscópica, y muchas células que constituyen moléculas que al final se convierten en lo que somos. Pensar una célula en nuestro cuerpo entero. Una célula no le gusta, como a vosotros, nada que venga a hacerle daño, ¿bien? Pero ese daño puede ser físico, mental, emocional. Entonces, una célula no va a permitir que si viene una sustancia agresiva, una emoción agresiva, no abrir sus puertas de par en par, pasa y destrózame la casa. Pues igual que vosotros no vais a permitir que entre en vuestras relaciones, en vuestra casa, en vuestro entorno, alguien que viene a haceros daño o que viene a robaros. Miradlo así, el símil, porque es bastante parecido. Entonces, la célula que hace se cierra en banda, o sea, la membrana de la célula, que está constituida principalmente por proteínas, cierran esa puerta. Ya haremos otro día un símil para que veáis que es un chip, pero realmente el cuerpo, a un nivel ya alto, es un diseño biológico, pero es como si fuera
un computador biológico, y la mayor parte pensar que los ordenadores, las famosas inteligencias artificiales que ahora todo el mundo está con miedo, las hemos creado nosotros, pero al ser programas, rutinas, a veces nosotros nos convertimos, que lo veréis en muchas películas, que la propia creación destruye al ser humano porque lo considera un virus, lo considera algo que atenta contra sí mismo. ¿Bien? Entonces es muy interesante el símil, ya lo desarrollaremos más. Entonces tenemos, creo que 60 billones de células. Tenemos trillones, montones de células. La cantidad de células que están todo el día en nuestro cuerpo recibiendo información y respondiendo a ese entorno. Entonces, igual que como os comentaba, una puerta, ¿vale? Que son bits, o sea, de 0, 1, 0, 1 de un ordenador, pensar en vuestra célula y que tiene una membrana con unas puertas que se abren y se cierran en función de las señales del entorno. Pero si estas señales no son positivas y lo que va a hacer es romper esa membrana, permitir entrar células o sustancias que no son positivas para el organismo y vamos a enfermar. Entonces, resumiendo, para no meterme mucho más ahí, porque si queréis podéis investigar, os podemos dar también más información, o al final siempre dejamos unos libros, una investigación, y no entrar ya en terreno mucho más científico, porque es bastante más técnico y muy apasionante. ¿A dónde nos lleva? Sobre todo, resumiendo, que hemos hablado, que no heredamos, o sea, no heredamos, no os digo que sea un 100%, pero quizá en un 80% o incluso más, no estamos porque mi padre, porque mi madre, porque esto pasó, yo voy a heredar eso. No es así. Debido a todas estas investigaciones que se están haciendo, se está demostrando que el entorno, el comportamiento que yo tengo una vez que he nacido, totalmente, donde yo me meta, o sea, no es lo mismo que me meta en una piscina llena de clavos, ¿entiendes?, que me meta en agua cristalina. Entonces, si yo, mi vida, mi cuerpo, lo meto a nivel, como dice también Emma, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, en situaciones de estrés que lo que va a hacer es, nuestras células se van a cerrar en banda y no van a permitir y van a empezar a degenerarse. Pensad lo que hablamos el otro día del cáncer, que son células normales hasta que un día no entienden para lo que fueron creadas, se distorsionan y empiezan a multiplicarse de una forma al azar. O sea, pero ya no desde el orden, sino desde un caos no entendido, como decíamos el otro día, sin tener una lógica. Y entonces genera lo que ya conocéis, ¿no? Hasta que llega un punto que el cuerpo colapsa y ya no se puede arreglar. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues que este tipo de conocimiento, este tipo de investigación y este tipo de entendimiento nos lleva a devolvernos el poder personal, ese poder personal que hemos perdido. Porque realmente, si la célula, nuestras células, modifican nuestra genética, entonces depende de cómo nos tomemos las cosas que pasan, no tanto lo que pasa. Totalmente. O sea, no es tanto el entorno, sí, porque hay veces, bueno, el entorno es agresivo, la contaminación, los campos electromagnéticos, etcétera, pero también influye mucho cómo nosotros percibimos lo que está ocurriendo. Si nosotros sentimos que hay violencia, que el mundo está en contra nuestra, si estamos en plan víctima, nuestras células reciben que hay amenaza en el exterior. Sí, entonces están en continuo estrés. Pensar, por ejemplo, cogeros un brazo y encender una cerilla, un mechero. Entonces, acercarlo al cuerpo. ¿Creéis que vuestro brazo, las células que están ahí, no están reaccionando? Totalmente. O sea, están reaccionando automáticamente para que ese calor excesivo que está recibiendo, intentar resistirlo lo más posible. Ciertamente, si lo pegas, salvo algunos yogis o gente ya más en otra dinámica, va a acabar quemando ese tejido. Con lo cual, el poder realmente que tenemos es el de percibir el entorno de una manera más amable. Totalmente, es la percepción. O sea, cambiar la percepción entorno. Y el mundo no es como que pensamos, el mundo es como creemos que es. O sea, el mundo nos va a devolver lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Realmente, el mundo sí, es un reflejo de lo que hay en nuestro interior, tal como es dentro, es fuera, que es una de las leyes del Kybalión, ¿no? Y nos dice que nosotros vamos a ver la realidad tal como pensamos que es. Con lo cual, si nosotros estamos percibiendo un entorno hostil, nuestra genética está reaccionando a ese entorno hostil. Y eso también tiene mucho que ver con
con cómo nos relacionamos, ¿no? Con las relaciones personales. Sí. Porque realmente si yo estoy pensando que mi relación de pareja o mi familia o mi jefe es una situación incómoda o hay violencia o agresividad física, verbal, emocional, psicológica, todo eso va a hacerme realmente que mis células, mi genética se está viendo amenazada y estoy sin poder, sí, o sea, ya no he cedido ese poder, como dices, a otros Sí. sobre mi cuerpo y por tanto mi cuerpo va a enfermar como respuesta a todo ese entorno. Pero ¿sabe por qué cuando aguantamos relaciones, lo que se llama, está muy de moda, relaciones tóxicas, ¿no? Y ya todos sabéis de qué estamos hablando. Le hacen parejas, le hace trabajos, le hace jefes, le hace hijos a veces, tristemente. Entonces, si aguantamos una relación tóxica, va a llegar un punto en que no es lo que realmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones necesita. Y en ese momento ya sabéis lo que ocurre. O acaba siendo, ocurre una enfermedad, o acaba habiendo una violencia. Entonces, tenemos que recuperar ese poder personal para saber cuándo una relación ya está pasando a ser tóxica, Que es nos tóxica, beneficia, literalmente. nos expande, nos hace más, nos hace feliz, o ya estamos entrando en otra dinámica y nos engañamos, que a ver, a otros les podemos contar películas, ¿no? Podemos engañar, pero a nosotros mismos es muy difícil que nos podamos engañar. Podéis decirlo o no, pero sabemos perfectamente cuando algo sí es viable, cuando algo nos está aportando, nos está dando más. Pensar que vienen tiempos en que todos nos vamos a unir, vamos a compartir, y lo que buscamos es compartir en amor, no es compartir para que nos dañen, no es buscar relaciones que lo que buscan es tirarnos por tierra, no es buscar empleos o trabajos que lo que hacen es esclavizarnos o bajar esa vibración, que es lo que casualmente estamos intentando subir para de alguna forma conectar, ¿no? con esa esencia nuestra, ¿no? Claro, y volvemos a lo mismo, si somos capaces de controlar nuestras percepciones, de controlar cómo funciona nuestra mente y de poder empezar a vibrar en los sentimientos más elevados de los chakras superiores, vamos a vibrar en frecuencia de amor y vamos a poder controlar también nuestra genética. Totalmente. Bueno, y dicho esto, que hoy os habíamos dicho al principio, vamos a dar paso a nuestra querida Yolanda, porque como sabéis el comportamiento, y lo decíamos al principio, afuera de todo lo que os hemos contado, tiene que ver mucho con nuestra mente. O sea, en todo, yo creo que en todas las conferencias, tanto nosotros como Yolanda, a través de las meditaciones y los comentarios, os estamos diciendo que la mente, o sea, es vital. Si mantenemos una mente abierta, si la rodeamos de pensamientos positivos, se va totalmente y hoy lo decíamos con el tema de nuestras células, ¿no? De las proteínas, va a hacernos mucho más fácil la vida en este mundo. Entonces, bueno, sin más, damos paso a Yolanda, que os va a comentar sobre este comportamiento y cómo afecta el tema de la neurociencia, ¿no? Y la programación de la mente. Vale, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que todo este conocimiento, todo esto que estamos hablando todos los días es interesantísimo y es muy importante para entender cómo funcionamos, pero para mí sobre todo es muy importante para entender que que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad realmente, ¿no? Para tener una vida más plena o para vivir la vida que nosotros realmente queremos. Ya hemos hablado, bueno, han hablado Enrique y Emma de todo lo que es, bueno, en otras ocasiones hemos hablado de la conexión entre el corazón y el cerebro, de todas las... Yolanda, te interrumpo, como estoy pasando la presentación, me dices tú y te voy pasando, ¿vale? Yo te voy diciendo cuando me la pasas, sí, gracias. Hemos estado hablando en algún momento de lo que es la conexión entre el corazón y el cerebro, de cómo esas 40.000 neuronas que hay en el corazón pues envían de alguna manera información al cerebro y de esta forma pues el cerebro envía información al resto del cuerpo. Hemos estado viendo cómo la genética realmente no es lo que pensábamos que era y no estamos tan determinados por nuestros genes como parecía a través de la epigenética. Y hay una ciencia también, que es la neurociencia, que es la que estudia el comportamiento de la mente humana. La neurociencia, digamos que tradicionalmente ha tenido el objetivo de conocer sobre todo el funcionamiento del sistema nervioso.
pero en los últimos tiempos, con todo el avance del desarrollo espiritual, de ir buscando también una ciencia más espiritual, no tan materialista, pues la propia neurociencia ha ido más allá, ¿no? Para conocer no solamente cómo funciona el cerebro, sino también la repercusión que el cerebro y sobre todo la mente tienen en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, es decir, en todo nuestro comportamiento. Pasa, si quieres, a la siguiente, Enrique. Entonces, claro, aquí ya entramos en un terreno un poco más complicado, ¿no? Porque, ¿qué es la mente? ¿Dónde está la mente? ¿De dónde viene? ¿De dónde nos llegan esos pensamientos? Una de las cosas que, por ejemplo, la neurociencia ha demostrado, o la ciencia o la neurología también, es que la mente no diferencia realmente entre lo que es real y lo que pensamos, ¿no? Entre la realidad y lo que pensamos. En cambio, el cerebro sí, el cerebro es algo, es material, es algo físico y por lo tanto pues la ciencia lo ha podido estudiar con más detalle, ¿no? Una de las características más importantes del cerebro es lo que llaman la neuroplasticidad. Quiere decir que el cerebro es plástico, que tiene una gran capacidad de cambio y de transformación. Incluso de recuperación también, ¿no? Porque es capaz, por ejemplo, de formar conexiones nuevas o de generar nuevas neuronas en diferentes partes del cerebro. Se ha visto incluso que en personas que han tenido lesiones cerebrales, funciones del cerebro que estaban en esa zona donde ha sufrido la lesión pueden cambiar a otras partes del cerebro, o sea que el cerebro realmente tiene una capacidad de cambio, de transformación y de recuperación enorme, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho y que al final está puesto en la bibliografía que os recomendamos, de Joe Dispenza. Joe Dispenza también es un neurocientífico que ha estudiado muchísimo y sigue estudiando todo lo que es el comportamiento de la mente humana, ¿no? Y cómo podemos llegar nosotros incluso a modificar y a crear nuevas redes neuronales para poder crear esa realidad que nosotros queremos vivir, ¿no? Él en un libro que tiene que se llama El placebo eres tú, pues él dice, tu cerebro, que se compone de un 75% de agua como mínimo y que tiene la consistencia de un huevo pasado por agua, está formado por unos 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de células nerviosas, que están dispuestas perfectamente en ese medio acuoso en el que están situadas, ¿no? Y además cada una de estas células nerviosas tiene la capacidad de generar entre 1.000 y 100.000 conexiones con otras neuronas. Depende de la zona del cerebro en la que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, las neuronas de la neocorteza, que es nuestro cerebro pensante, digamos el más evolucionado, tienen entre 10.000 y 40.000 conexiones. O sea que es una barbaridad, ¿no? Lo que está constantemente generando el cerebro a nivel de conexiones neuronales. Hasta tal punto que el cerebro, y además ya hemos utilizado muchas veces, y antes también Enrique lo ha utilizado, el símil de un ordenador, ¿no? El cerebro realmente se pensaba que era como un ordenador. Y ahora aunque se siga pensando más o menos que se parece a un ordenador, se sabe que no es exactamente así, porque cada neurona se considera como una biocomputadora en sí misma. O sea, que imaginaros la capacidad enorme que tiene de realizar diferentes situaciones de nuestra vida, ¿no? Pasa si quieres a la siguiente, Enrique. Pero entonces ya nos complicamos un poquito más, ¿no? Por lo menos yo cuando me pongo a pensar en estas cosas, y realmente la ciencia tampoco nos ha dado una explicación clara de si la mente es lo mismo que el cerebro, la mente está en el cerebro o está fuera del cerebro, ¿de dónde viene la mente? La mente es la que genera los pensamientos. O sea, todo esto realmente, a pesar de
de los avances que ha habido de la neurociencia, de la neurología, realmente sigue sin atribuírsele un lugar específico a la mente, ¿no? Y no se ha podido establecer con mucha precisión la correspondencia exacta entre la actividad cerebral y la actividad mental, ¿no? Sí que es verdad que hay determinadas partes del cerebro que se corresponden con determinadas funciones mentales, pero también hemos visto que como el cerebro es plástico, esas mismas funciones mentales pueden cambiar a otras zonas, con lo cual es bastante complicado establecer esa correspondencia, ¿no?, entre actividad cerebral y estados mentales. Desde luego, desde una perspectiva materialista, diríamos que la mente es un producto del cerebro. O sea, eso es así, los materialistas es así como lo han visto. Pero desde una perspectiva no materialista, o podríamos decir una perspectiva más espiritual, la mente realmente es algo más fundamental o más importante que la propia materia del cerebro o del cuerpo, porque entre otras cosas la mente es capaz de modificar tanto la forma como la función del cerebro y del cuerpo. Eso bueno, me imagino que todos habéis oído hablar del efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, no me acuerdo cómo se llama el cirujano que lo descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando se les terminaba la morfina para los soldados que estaban heridos y que tenían mucho dolor, pues decidió este cirujano pues empezar a inyectar una solución salina. Y vio que, diciéndoles que a estos soldados que era morfina. Y entonces empezaron a ver que disminuía el dolor. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, cuando terminó la guerra, empezaron a hacer una serie de estudios y hoy en día, en la mayoría de los ensayos clínicos que se hacen con un fármaco, es obligatorio determinar primero ese efecto placebo, porque ese efecto placebo lo que significa es que por el hecho de pensar que te puedes sanar o que puedes tener una mejoría, solamente por ese hecho tu mente ya va a transformar tu cuerpo y puede sanarlo. Entonces, para que un fármaco, bueno, ya he comentado en alguna ocasión, yo soy farmacéutica, trabajé muchos años en la industria farmacéutica, o sea que esto era mi día a día durante más de 20 años. Para que un fármaco pueda demostrar su actividad, es necesario restarle ese efecto placebo. O sea que imaginaros hasta qué punto es importante este efecto, pero igual que hay un efecto placebo, existe también lo que se llama el efecto nocebo, que es la capacidad, o sea, el efecto placebo, digamos que es en positivo y el efecto nocebo sería en negativo, ¿no? Entonces, bueno, para no irme mucho más allá, que a lo mejor de este tema podemos hablar en otra ocasión, de los efectos placebo, nocebo, realmente, bueno, volviendo a lo que así es la mente, es el cerebro, donde está la mente, de alguna manera podríamos decir que el cerebro es el ordenador y la mente es el software o algo así, ¿no? O sea que el cerebro es el hardware que interpreta el software que es la mente. O para hacerlo de una manera más romántica, que eso lo leí en el otro libro que os recomendamos al final de la presentación, que se llama Por una ciencia espiritual, de un psicólogo que se llama Steve Taylor. Él decía que la mente sería algo así como, o sea, el cerebro sería el instrumento que utiliza el músico, que es la mente, ¿no? Para poder transmitir su música. Me pareció una definición, una metáfora bastante bonita, ¿no? Pero bueno, yéndonos otra vez a lo que es la mente en sí, podemos decir que tenemos, la mente realmente es una máquina maravillosa, una máquina, si es que es una máquina o el ente que sea, ¿no? Es una auténtica fábrica de pensamientos con la que se han podido conseguir pues, grandes cosas, ¿no? Grandes avances. Pero es verdad que, y todos lo podemos ver claramente si nos observamos a nosotros mismos, que tenemos que diferenciar entre esa mente más constructiva, que es una mente enfocada, una mente capaz de analizar,
de crear una mente, digamos que por lo menos tenemos la sensación de que nosotros la controlamos, ¿no? porque está, o sea, la enfocamos hacia algo en concreto, es capaz de concentrarse, y tenemos esa otra mente que es la mente que la podemos llamar la mente rumiante, la mente divagante, ¿no? Que desde un punto de vista más popular se ha llamado la mente de mono, o como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa. Y este tipo de mente que existe realmente, o sea que es la ciencia, la neurociencia, le ha llamado la red neuronal por defecto. Pásate a la siguiente, Enrique. La red neuronal por defecto, ¿no? O sea que es digamos que esa mente que nosotros decimos, bueno, es que es como que tengo un pequeño yo que me está hablando todo el tiempo, que me está narrando lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que creo que va a pasar. Parece que la mente nunca para, ¿no? Y realmente es así, o sea, la mente, según dice la neurociencia, nuestra mente no está diseñada para quedarse en blanco. Es decir, que lo que a veces pues, se decía en la meditación es dejar la mente en blanco. No, es prácticamente imposible dejar, vamos, diría, es imposible dejar la mente en blanco. Es verdad que los grandes meditadores sí consiguen llegar a disminuir muchísimo esta red neuronal por defecto con una práctica de meditación muy prolongada durante mucho tiempo y muchas horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué es esta red neuronal por defecto? Antes se creía que la mayoría de las neuronas permanecían en reposo hasta que se les requería para llevar a cabo algún tipo de actividad. Pero actualmente, sobre todo la neurociencia, ha hecho un avance enorme en este sentido porque ha estudiado muchísimo lo que es la actividad, déjala así, mucho lo que es la actividad cerebral. Incluso ha empezado a estudiar desde hace algunos años, hace por lo menos unos 20 años o así, o más, ha empezado a estudiar muchísimo lo que es la meditación o el efecto de la meditación sobre la actividad mental y la actividad cerebral y el efecto de técnicas como mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha demostrado ya con numerosos estudios, incluso de neuroimagen, luego os enseñaré una foto de uno de ellos, que el cerebro mantiene un elevado nivel de actividad aun cuando está, podríamos decir entre comillas, en reposo, ¿no? Incluso se sabe que la energía que consume el cerebro en esta fase de reposo es prácticamente la misma, creo que es un 5% menor solamente que la que consume el cerebro cuando está en actividad, en plena actividad. O sea, que imaginaros que de reposo nada. O sea, realmente el cerebro o la mente está constantemente bueno, pues funcionando, ¿no? en actividad. Se ha visto también en todos estos estudios que se han realizado que la red neuronal por defecto, esta red por defecto, se activa sobre todo cuando empezamos a divagar o cuando entramos en esos estados como de ensimismamiento. O sea, mientras tenemos la mente enfocada en algún tipo de actividad, esa red neuronal es mucho más baja, ¿no? Pero cuando ya decimos, bueno, pues ya ahora voy a descansar, por ejemplo, o voy a parar de hacer esto, es cuando realmente se activa esa red por defecto, ¿no? Además, se ha visto también, por ejemplo, que esta red por defecto está muy relacionada o está más activada en algunas psicopatologías, en algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo en el Alzheimer. Y fue por esto realmente por lo que la neurociencia se empezó a interesar en realizar estudios con meditación o con mindfulness. Porque realmente al ver la relación tan estrecha que había entre esta actividad cerebral por defecto y estas enfermedades tan importantes y cada vez más habituales, y vieron también que la meditación o mindfulness, lo que han llegado a la conclusión es que son las técnicas de todo lo que se conoce,
las técnicas que más disminuyen la red neuronal por defecto. Por lo tanto, digamos que es un instrumento importantísimo bueno, pues para evitar, ¿no? Y para prevenir determinadas patologías. Podemos decir que, claro, ¿de dónde coge la mente toda esa información, ¿no? Eso para mí, desde luego, es otro, y he leído varios libros, algunos de los que os ponemos después, he leído otros. No está muy claro. Parece que sobre todo estas corrientes más panespirituales, que le llaman, ¿no? que trabajan más hacia un tema menos materialista, parece que indican que la mente se nutre de la conciencia. Pero ahí tendríamos que ver realmente qué es la conciencia, ¿no? Que ese es otro tema, tela también para hablar, ¿no? Largo y tendido. Pero creo que hicimos una meditación uno de los días de estos encuentros, en los que hablábamos de los 3 aspectos de la conciencia, ¿no? Entonces la mente realmente parece que coge información o que atrae la información de la conciencia exterior, por un lado, que es todo lo que nosotros atraemos a través de los sentidos, de lo externo, pero también de la conciencia interior, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones físicas. Entonces, bueno, pues con todo esto, o sea, imaginaros la importancia de todo esto sobre el comportamiento, los comportamientos que tenemos, ¿no? Porque es lo que decían antes, no sé si Enrique o Emma, que la realidad es algo ilusorio, ¿no? Realmente todo es energía, la mente está captando cosas y luego lo interpreta en función bueno, pues de muchas cosas, ¿no? De las vivencias que tenemos, de los patrones, de la educación, de un montón de cosas, ¿no? Pero es cierto que es muy importante conocer que no solamente la mente no es solamente esa mente que nosotros parece que podemos controlar, sino que hay una mente ahí, digamos, basal, ¿no? Que estimula esas redes neuronales que realmente parece que no podemos controlar, pero sí que podemos llegar a disminuir mucho ese nivel, ¿no? De actividad cerebral. Entonces pasa a la siguiente. Entonces, bueno, aquí llegamos al final, pues un poco lo que os decía al principio, o sea, ¿por qué es importante entender todas estas cosas? ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque realmente sí que tenemos el poder para poder actuar sobre ello. Entonces, ¿cómo podemos calmar la mente de mono? La neurociencia ya lo está demostrando, pero evidentemente la meditación es una práctica que se lleva realizando pues desde hace más de 5.000 años, ¿no? Entonces, sobre todo en Oriente. Sabemos que con la meditación, lo que pasa es que ahora la ciencia también nos dice, oye, cuidado que si meditas o si haces mindfulness, tu mente de mono, tu red neuronal por defecto, se va a disminuir mucho, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente. No sé si tengo... Ah, sí, claro. Entonces, os quería mostrar esta imagen, que es una imagen de uno de los estudios que comentaba antes. Este está realizado en la Universidad de Pittsburgh y es un estudio con neuroimagen. ¿Veis? ¿Veis en el cerebro de la izquierda, según miráis la diapositiva? Es 10 minutos antes de hacer una meditación. Entonces se ve que hay esos colores, claro, está mucho más activado el cerebro, ¿no? Hay mucha más actividad cerebral. Y la parte de la derecha es después de tan solo 10 minutos de meditación, ¿no? Entonces se ve cómo con la meditación esta red neuronal o esta actividad cerebral por defecto disminuye enormemente, ¿no? La mayoría de los estudios que se hacen pues con técnicas de mindfulness o técnicas de meditación concluyen que realmente estas técnicas mejoran la calidad de vida al disminuir esta red por defecto. Y bueno, como dice ahí en la diapositiva, una mente divagante es una mente infeliz, ¿no? Porque eso yo creo que cada uno de nosotros lo puede ver perfectamente, ¿no? Si te observas a ti mismo,
puedes llegar a observarte cómo está tu red neuronal por defecto, o sea, si realmente qué nivel de actividad cerebral tienes cuando realmente decides parar la actividad cerebral. O sea, aunque tú decidas parar esa actividad cerebral, si queréis podéis intentar hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Cuando terminas de hacer lo que sea y dices, bueno, vale, ahora ya no voy a pensar en nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer ninguna actividad, simplemente intenta observar qué es lo que va aflorando a tu mente, ¿no? Toda esa actividad, qué pensamientos vienen a tu mente, y intenta observarlos, intenta incluso si puedes o sea, ponerles una etiqueta, ¿no? Ver qué tipo de pensamientos son, ¿no? De dónde vienen, porque te puede dar mucha información sobre cómo estás o sobre qué cosas son las que te están preocupando en este momento, ¿no? Yo creo que ya con esto, bueno, simplemente daros un dato para que os hagáis una idea de lo que hablábamos al principio de la neurociencia, de las publicaciones, o sea, el interés que la neurociencia ha cogido por estas técnicas, por la meditación o por mindfulness. En el año 1974, creo que es cuando el número de publicaciones científicas que había sobre meditación era de tan solo 11. En el 2018 se ha pasado a casi 500 publicaciones realizadas sobre meditación y a más de 5.000 artículos. Con lo cual, en los últimos años realmente ha habido un avance enorme en este sentido, ¿no? Entonces tampoco me quiero enrollar mucho más, a mí es un tema que me entusiasma. Simplemente, como dice ahí en la diapositiva, la mejor manera de comprender la mente es mediante la experiencia, y esa experiencia es la experiencia meditativa, ¿no? Cuando entramos en meditación, lo que realmente intentamos es como dar un paso atrás, ¿no? y ponernos en esa situación de... ¿Me oigo yo con eco o alguien me está diciendo algo? No, no, no. Me estoy oyendo yo con eco entonces. Es ponernos en esa posición de espectador o de observador e intentar ir viendo, observando, contemplando cuáles son los pensamientos que van atravesando nuestra mente. Y eso es lo que vamos a hacer con la meditación que vamos a hacer hoy. Bueno, aquí tenéis... como siempre os ponemos pues algunas referencias, la serie esta de Gaia que ya comentó Enrique la última vez, que es La de Gaia de Bruce Lipton, de Inner Evolution, que os recomendamos. También Joe Dispenza tiene una serie muy buena también en Gaia. Sí, realmente Joe Dispenza tiene unos libros maravillosos, que mucho de lo que él ha escrito en los libros lo cuenta en esta serie que hay en Gaia. El que yo he nombrado aquí durante la presentación es El placebo eres tú, que es una maravilla. El último libro suyo que yo conozca, no sé si ha escrito alguno después, se llama Sobrenatural, y es también para leérselo varias veces, porque la cantidad de prácticas y de información que da es enorme. Y luego el otro que os comentaba, que es Por una ciencia espiritual, que es de un psicólogo que se llama Steve Taylor, que es también un psicólogo inglés que trabaja en una universidad inglesa y que ha escrito muchísimos libros sobre estos temas. Muy bien. Entonces, como nosotros decimos, hay un plan divino para todo lo que hacemos, para todo lo que ocurre, recordarlo siempre. Y bueno, pues para no cortar a Yolanda, pasamos a su meditación, que engancha con lo que estaba hablando, ¿no? Sí, la meditación, como os comentaba, que vamos a hacer hoy, la hemos llamado la estación de los pensamientos, y es más bien como una visualización, ¿no? Vamos a hacer una metáfora entre una estación de trenes y nuestra mente, ¿no? Como los trenes que van entrando a la estación son como los pensamientos que van entrando a nuestra mente. Voy a ver si puedo poner la musiquita, a ver si... que no la había buscado, pero bueno, lo miro enseguida.
Si queréis, mientras pongo la música, podéis ir cerrando los ojos y encontrando esa postura en la que os encontréis cómodos, cómodas, siempre manteniendo la espalda erguida. Vale. Vale, pues ya hemos puesto la música. Entonces ya simplemente, como os decía, revisa que tu postura sea una postura cómoda. Respira profunda y lentamente 2 o 3 veces. Y cada vez que sueltes el aire, deja que salga toda la tensión. Con cada exhalación, ve relajando tus músculos un poco más. Puedes acompañar el recorrido de tu respiración, respirando ahora ya normalmente, haciendo como un escaneo por tu cuerpo, para ver si localizas alguna zona de tensión o de incomodidad en tu cuerpo. Si es así, simplemente lleva tu atención a esa zona y respira. Poco a poco la respiración va a ir disolviendo ese punto de tensión o esa incomodidad. Lleva ahora tu atención a tus fosas nasales y toma conciencia de tu respiración. Percibe la sensación de la entrada y la salida del aire. Inspira y exhala siempre por la nariz, observando tu respiración. Ahora, imagínate que estás entrando en una estación de trenes. Imagina que está vacía. Caminas sin prisa por el vestíbulo y accedes a los andenes. Una vez allí,
Buscas un banco y te sientas. Las piernas separadas, las manos descansando en los muslos, la mirada al frente. Hay un silencio absoluto. Pero de pronto sientes un molesto ruido. Es un tren que está entrando en la estación. Por tu lado izquierdo. Los trenes son metáforas de nuestros pensamientos. Cada tren pensamiento tiene una forma diferente. Son de distintos colores. Llevan una velocidad distinta. Igual que tus pensamientos que tratan sobre temas muy diversos. Y permanecen más o menos tiempo en tu mente. Observa ahora tus pensamientos desde el banco de la estación. Visualiza cómo los viajeros van subiendo o bajando del tren. Cómo estos viajeros son muy diferentes entre sí. En algún momento puedes sentir la tentación de levantarte de tu banco y unirte a ellos. Pero eso sería un error. Regresarías a tu diálogo interno, abandonando la meditación. Por eso te mantienes observándolo todo como si fueras el espectador de una película. El tren puede tener una parada más o menos larga, pero antes o después se pondrá en marcha. Lo mismo que tus pensamientos, que por mucho tiempo que permanezcan en tu mente, antes o después serán sustituidos por otros. Puedes ver cada tren pensamiento alejándose y tú sigues mirando al frente, respirando con tranquilidad. Ahora te fijas en las vías
¿qué ocurriría si te levantases y te pusieses en mitad de la vía esperando el tren? El tren te atropellaría, nunca podrías parar un tren. Pues lo mismo ocurre con tus pensamientos. Intentar pararlos, luchando a brazo partido con ellos, es una batalla perdida. Por lo tanto, la única forma de parar o de disminuir ese diálogo interno es transformándote en espectador, espectadora, que permanece ajeno sin involucrarse. Los trenes, lo mismo que tus pensamientos, nunca dejan de atravesar la estación de tu mente. Cada tren es diferente, pero todos ellos llaman tu atención. Te gustaría subir a ellos y viajar lejos o mezclarte con los pasajeros. En este momento, eso sería un error. Estás meditando y no dejándote llevar por tus narradores interiores. Tú tienes el control. Puedes seguir durante un rato contemplando los trenes pensamiento que llegan a la estación de tu mente. Que se paran para que las personas que viajan suban o bajen. Y cada vez te gustaría levantarte del banco y subirte a uno de esos trenes. Pero no lo haces. Permaneces contemplando la escena porque este es un momento para ti. Para calmar tu mente. Para conectar con tu interior. Para poder permanecer en ese refugio tuyo personal de paz y serenidad. Si te llega algún pensamiento, déjalo pasar, como los trenes en la estación.
Lleva tu atención a tu tercer ojo, al centro de tu frente. A tu mirada interior. Y mantén tu enfoque en ese punto, esperando a ver cuál es el siguiente pensamiento que cruza por tu mente. Cada vez que llegue un pensamiento, una vez más, déjalo pasar. Y vuelve tu atención a tu tercer ojo. Y así poco a poco el espacio entre pensamiento y pensamiento se irá haciendo cada vez más amplio. Tu mente se va aquietando. Permanece así unos instantes, disfrutando del silencio y de la quietud de tu mente. Ve volviendo ahora la atención a tu cuerpo. Empieza a sentir el espacio que ocupas. Respira profundamente. Y cuando estés preparada o cuando estés preparado, abre los ojos y vuelve tu conciencia aquí al espacio en el que estés.
¿Listo? No sé si ha vuelto la gente o se han quedado en el limbo Estamos todos. o han subido a otro plano. Nos hemos ido en tren a no sé dónde. Bueno, pues Buenísima meditación. muchas gracias, Yolanda, de nuevo. Gracias a vosotros. Nos quedamos Muy interesante. muy relajados. Sí. Y bueno, pues vamos a pasar como siempre a la siguiente parte, que es nuestro círculo de visualización. Sabemos ya que tenemos mucho poder para crear con nuestra mente, para visualizar primero, después concretar todos los detalles, realizar todos los, bueno, pues todos esos pequeños ajustes que queremos para crear el mundo en el que queramos vivir. De eso se trata, ¿no? La visualización. La visualización tiene también muchísimo poder desde el punto de vista de lo que es la consecución de metas, de objetivos. Y nosotros lo que utilizamos la visualización es para poder imaginar ese mundo nuevo, puesto que estamos cambiando también de paradigma y estamos cambiando de era, estamos yendo a una nueva tierra. Queremos poder ir ya, ¿no? a este nuevo mundo donde, bueno, pues todo sea mejor para todos, más igualitario, y nos inspiramos siempre en lo que fue la visualización de Martin Luther King con su famoso discurso del I have a dream, que es el yo tengo un sueño, ¿no? En el que, bueno, pues él visualizaba ese mundo más igualitario. Y gracias a ese discurso, que se congregaron miles de personas y había ahí en esa explanada miles de mentes visualizando esa misma realidad, visualizando eso mismo que iba verbalizando Martin Luther King, y aquello que se tardó pues desde la Constitución norteamericana en la que se abolió la esclavitud y en 100 años no se había conseguido esa igualdad, pues gracias a ese discurso se consiguió avanzar mucho más rápido y llegar a un mundo más igualitario en cuanto a lo que era el tema de la sociedad norteamericana y, bueno, en general en el mundo con el tema de las razas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queremos utilizar este círculo de visualización para que entre todos podamos co-crear esa nueva tierra, ese nuevo mundo, como queremos que sea. Y para eso lo que hacemos es que una vez que ya estamos en este estado de conexión con nosotros mismos, en el que estamos a través de la meditación, conectamos con nuestro corazón, ¿vale? Para crear esa coherencia cardíaca. Hacemos unas respiraciones profundas y luego decimos cada uno nuestra visualización. El que quiera puede abrir el micrófono y compartir cómo visualiza esa nueva tierra. Y empezamos con el yo tengo un sueño y acabamos la visualización diciendo y así es. Entonces respiramos 3 veces y empezamos. Yo tengo un sueño y es vivir en un mundo donde no haya diferencias de razas, ni de religiones, ni de clases sociales, ni de creencias políticas, donde todos los seres humanos nos veamos como iguales, aceptando la diversidad y respetando el punto de vista, la opinión, los deseos y el modo de vida de cada ser humano. Y así es. Y así es. Así es. Yo tengo un sueño donde el ser humano es capaz de controlar su genética, sus genes, a través del amor, del entendimiento, con todos los procesos interiores, físicos, mentales, emocionales, espirituales, así como los del medio ambiente y el planeta Tierra. Y así es. Y así es. Así es. Yo tengo un sueño en el que, no sé si hay alguien más hablando.
Yo tengo un sueño en el que todas las personas vivimos en comunidad y en conexión con la naturaleza y con todos los seres de este planeta, sin necesidad de sufrir ni realizar esfuerzos exagerados para poder tener todo aquello que necesitamos para tener una vida plena y armónica. Y así es. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño que todos puedan gestionar sus traumas emocionales y que no afecten a su salud. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño de un mundo donde no se comercializa con la salud, donde podemos usar remedios naturales para curarnos, hay interferencia, y donde no se ha impuesto el uso de ninguna vacuna para ningún ser humano. Y así es. Y así Y es. así Y es. así es. Yo tengo un sueño y es que todos los seres humanos vivimos libres, no estamos esclavizados por un sistema en el que tenemos que encontrar un trabajo para sobrevivir, para pagar nuestras facturas, donde no tenemos necesidad de endeudarnos, donde podemos tener acceso a todo lo que necesitamos y no estamos pendientes de si llegamos o no llegamos a final de mes, donde no existe el dinero y todos podemos poner al servicio de los demás nuestros talentos. Y así es. Así es. Yo tengo un sueño en el que nuestro estado natural es la salud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Y así es. Y así es. Yo tengo un sueño donde todos los seres humanos aceptamos ser el Cristo, aceptamos ser, por lo tanto, hijos de Dios, y que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, que es amor, y ese amor que nos infunde y que aceptamos, nos dan felicidad, paz, armonía y salud. Y así es. Así es. Y así Y así es. Yo tengo un sueño de un mundo donde las políticas no es saber qué gano más, sino a ver cómo puedo servir mejor, contribuir mejor hacia el desarrollo personal y espiritual de todas las personas del planeta y del medio ambiente. Y así es. Y Y así es. así es. Yo tengo un sueño donde las conciencias universalmente sean mayoritarias para el bien común. Y así es. Y así es. Y así Y es. así es. Yo tengo un sueño donde todos los seres humanos vivimos en fraternidad, en armonía con la naturaleza, en equilibrio interior y exterior, donde no nos olvidamos de los rencores, los resentimientos, tenemos capacidad de perdonar, capacidad de superar todo tipo de rencores, de dificultades personales, y las relaciones humanas son sanas y enriquecedoras. Y así es. Y así es. Bueno, Bien, ¿no hay más? muchas gracias. Pues con todos estos círculos de visualización realmente vamos creando, ¿no? Semana a semana, vamos también moldeando esa realidad
tiene muchísimo poder, todo se crea 2 veces, primero en la mente, después en la realidad. Somos co-creadores, el mundo es tal cual nosotros somos, no, el mundo no es algo que ocurre externamente ni ajenamente a nosotros, y tenemos capacidad de co-crearnos tanto a nivel genético, a nivel biológico, a nivel mental, a nivel de nuestros patrones de pensamiento. Podemos ser dueños de nuestra vida, podemos ser creadores, co-creadores de nuestra realidad, de nuestro entorno, y la verdad que es maravilloso, ¿no? Poder estar con esta idea, con esta esperanza. No sé si, a lo mejor no es verdad, pero yo prefiero creerlo. Sí. Se vive mucho mejor, ¿no? Y se lleva mucho mejor la realidad, pero sí estoy convencida de que es posible, y de hecho seguro que todos tenemos alguna experiencia en la que hemos tenido un sueño, una visualización, un pensamiento, un deseo, lo hemos sentido tan fuerte que se ha hecho realidad. El mundo está lleno, ¿no?, de esas sincronías o de esos momentos mágicos en los que con un pensamiento podemos proyectar materializar algo, ¿no? Siempre y cuando también esa visualización vaya conectada con el corazón y le estemos poniendo sentimiento. Hay que sentirlo, ¿no? Hay que expresarlo con sentimiento. Verbalizarlo en voz alta también es decretarlo y también forma parte de esa co-creación. Sí, desde mi punto personal, ahora mismo que recordéis, meditad sobre estas 3 últimas sesiones que hemos hecho, estas 3 conferencias. No cedáis el poder a los demás, retomar vuestro poder personal. Tenemos control sobre las enfermedades, tenemos control sobre nuestros genes, y incrementar vuestra vibración para que así ninguna enfermedad, ninguna vibración, digamos, de baja frecuencia os pueda afectar. Y bueno, todo esto que hemos estado viendo, pues nosotros llevamos estas semanas también investigando, profundizando, nos abre también muchas preguntas, nos abre muchas incógnitas sobre las que queremos seguir profundizando, también conectando con nuestra sabiduría interna para, bueno, pues porque como decimos, se puede investigar, se puede adquirir conocimiento, pero siempre hay que pasarlo por el filtro del discernimiento, por el filtro de lo que es el maestro interior. Pregunta, ¿no? Todo lo que, si te surgen dudas, pregunta si algo de lo que nosotros hemos dicho no te resuena, deshazte de ello, o simplemente pues hazte una pregunta a ti misma, a ti mismo, y espera la respuesta. Realmente todos tenemos esa información, las células son información. El propósito de una célula es transmitir información. Realmente todos venimos de una sola célula con un montón de información, y esa información, bueno, pues va almacenándose. También toda la que nosotros vivimos se va acumulando, se va almacenando, todas nuestras experiencias de esta vida, de otras vidas. Entonces, bueno, pues de ahí vienen otras preguntas que iremos respondiendo, ¿no? Poco a poco, como ¿qué pasa con toda esa información de otras vidas? ¿Dónde se queda? Estamos programados. ¿Las recuperaremos? ¿No? Hemos sido diseñados genéticamente por alguna otra civilización, o digamos que ya estuvo aquí. ¿Quién ha creado, ¿no? Este diseño? Ha sido realmente, como decíamos el otro día, hablábamos, ¿no?, de lo que es la ley, la teoría de la evolución de Darwin, o todo este tema que ya se está anticuado, que le falta mucho todavía por descubrir. Y bueno, pues parece ser que por ahí sigue habiendo noticias, vamos a descubrir que en este planeta ha habido otro tipo de vida, otros tipos de cuerpos, más grandes, más pequeños, de otras maneras, con otros de hecho gigantes, no gigantes. Se están descubriendo ya muchos restos, ¿no?, que ya tocan y trascienden y rompen toda esa historia conocida de 5.000 años, y incluso hablamos hasta de millones de años, ¿no? Sí, la arqueología no deja de descubrir cosas nuevas. Y vamos a iros contando también sobre eso. Que nos dejan locos, porque cuestionan tanto todo lo que hemos aprendido sobre la evolución del ser humano, todo lo que hemos aprendido sobre la historia, todo lo que creemos que somos los únicos habitantes de este planeta, o que por lo menos somos los dueños y aquí nos hemos creado, y quién sabe, venimos de las estrellas.
como bien Venimos de otros dice, lugares, todos somos extraterrestres sí, al final y al cabo. extraterrestres, si venimos de una célula, para mí llamada Dios, o llamada fuente, o O de una mente o de una pensante, mente colectiva, Onia, por ciertamente pensar una mente divina. que, como decía Emma, igual que físicamente venimos de una célula original, porque es una realmente que se empieza a dividir, pues lo mismo, venimos de una célula cósmica que se empieza a dividir y aquí estamos hoy en día. Bueno, pues sin más, para que no se alargue más la grabación, pues muchas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene con otro Espérate, tema vamos a abrir el interesante. micrófono si alguien quiere, Si alguien quiere que preguntar. te veo con muchas ganas de irte a pasear. No. A ver si alguien quiere compartir algo, decir algo o hacer alguna pregunta. Sí, yo creo también que todo esto que está surgiendo ahora, bueno, lleva años, ¿no? Pero cada vez más y en estos momentos cada vez surgen más cosas que se van sabiendo, más información que va llegando de una u otra manera. Probablemente es porque es el momento, ¿no? Yo creo que este cambio de era es fundamental porque es un salto en la evolución de la humanidad o de la Tierra o no sé si más allá, la verdad que a mí se me escapa un poco esto, pero sí que pienso que ahora es el momento de poder recibir toda esa información. Seguramente que es ahora cuando hay un mayor despertar de la conciencia y cuando estamos preparados para poder ir interpretando toda esa información que nos va llegando, seguramente. Sí, afortunadamente cada vez somos más personas, ¿no? Las que estamos ya abiertos a cuestionárnoslo todo y a descubrir nuevas cosas pues, que tienen que ver con quiénes somos, cómo estamos compuestos, cuál es nuestra verdadera esencia, de dónde venimos y a dónde vamos. Y pensar que mientras por un lado, como hablábamos el otro día, nuestro cuerpo está mutando, pensar en mutar, no pensar en curaros o sanar. Si tú mutas tu cuerpo, se va a adaptar a las nuevas vibraciones que a la vez ya van a transmutar cualquier enfermedad, cualquier vibración, cualquier virus, cualquier bacteria. O sea, si tú elevas tu vibración, o sea, lo de los rayos cósmicos no es mentira, o sea, es científicamente, se están testeando, se están probando que están entrando y esos nos van a ayudar a elevar la vibración, o sea, queramos o no va a ocurrir. O sea que si ponemos nuestro enfoque claramente, pues nos dolerá menos los cambios que si no realmente no nos resistimos. Sí, Bueno, hay que dejarse fluir. fluir. Hay que dejarse fluir, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere abrir el micrófono y decir algo? Aunque sea adiós. Buenas tardes. Bueno, que esto de la apertura, el cambio de fase también nos ha afectado, ¿no? Que la gente se ha ido de paseo. Sí. Sí. No, ahora mismo sí. Nosotros ya esta semana ya hemos salido 2 veces. ¿No? Sí, a ver si alguien quiere decir algo. Pues que muchas gracias un día más. Gracias, Muchas gracias. por estar ahí con nosotros semana a semana. Bueno, aprovechar a dar un paseíto. Sí, bueno, pues nada, la semana que viene más y ya os pondremos otro tema que yo creo que ya cambiamos de ciclo. Muy bien. Muy bien. Pues Gracias. buen fin de semana para todos.